Hace mucho tiempo atrás hicimos referencia al vuelo 914, y en esta ocasión nos adentramos en una historia algo similar. Tanto por su origen y sus hechos, el vuelo 502 forma parte de este englomerado de sucesos tan inquietantes e inexplicables en los vuelos comerciales. Dio origen un 31 de enero del año 1978 en los cielos de Euskadi, España. No es necesario ir tan lejos para conocer esta misteriosa anécdota, la cual, después de 40 años, sigue sin solución. Nos trasladamos a finales de los 70, terminando enero. El comandante Carlos Bermúdez llevaba el vuelo 502 al mando, el cual era hasta el momento un vuelo con total normalidad. Aquel día, dicho vuelo cubría el trayecto desde la ciudad de Valencia a Bilbao. Cuando ya estaba a punto de sobrevolar territorio bilbaíno para iniciar las maniobras de aterrizaje, delante del avión apareció un denso muro de nubes, una compleja aglomeración tan singular que le obligó al piloto a pedir ayuda a la torre de control. Fue entonces cuando le indicaron la conveniencia de descender 1200 pies y de variar el plan de vuelo y aterrizar en Santander, en vista de que las condiciones meteorológicas eran más aceptables en aquella zona. El comandante se dispuso a cambiar la ruta, dando un último y fugaz vistazo a ese cúmulo poderoso y singular de nubes. El cielo en ese momento presentaba un color oro tibio. En toda su carrera como piloto nunca había visto algo semejante. Descendieron los 1200 pies establecidos sin tener ninguna visión de dónde se encontraban. Iban en vuelo instrumental y toda la tripulación de cabina y el pasaje no podía dejar de asombrarse ante lo que iba aconteciendo a su alrededor. El avión estaba casi rodeado por nubes lenticulares, las cuales suelen relacionarse con turbulencias, con un brillo tan cegador que tanto el piloto como el copiloto eran incapaces de ver nada, aún llevando sus gafas protectoras. La manifestación de lo extraño no tardó entonces en descorrer el velo para hacer acto de presencia del modo más clásico. Todos los mandos se bloquearon, las brújulas dejaron de funcionar, la comunicación por radio ya no funcionaba y los pilotos, obviamente, se temieron lo peor. Lo más inquietante y que más tarde describió el propio comandante Bermúdez es que el contador de millas empezó a ir en retroceso. Así pasaron 7 minutos, en el caos y la incomprensión más absoluta. Pasado ese tiempo, la nube desapareció y volvieron a tener el control del avión y disponer de comunicación nuevamente con la torre de control. Respiraron con alivio y el vuelo 502 aterrizó en Santander con normalidad. Sin embargo, algo extraño había ocurrido. Ellos fueron conscientes de que habían pasado 7 minutos en el interior de aquella nube. Sin embargo, la torre de control no pudo contactar con ellos a lo largo de 25 minutos. Es decir, perdieron un fragmento de tiempo que al día de hoy no tiene explicación. La anomalía se hizo presente desde que aquellas nubes se posaron frente al vuelo 502 de la compañía Aviaco. De hecho, el trayecto no representaba más de 15 minutos y desde el inicio del suceso hasta el aterrizaje del avión en Santander fueron marcados 32 minutos. Dicho lo dicho, no hay que ser genio para descifrar que se trató de más del doble de la duración en un corto trayecto. Los pilotos y los pasajeros perdieron un pequeño fragmento de tiempo sin que supieran cómo. A día de hoy, el expediente aún sigue abierto. Se investigó el propio avión y se pidió asesoramiento a expertos en fenómenos atmosféricos, pero a cada teoría que se suscitaba no tardaba en refutarse y desecharse. Hasta la fecha, es uno de los pocos casos aéreos que se conoce como inexplicables.
Si te gustó el video, deja tu like, compartilo y muy importante, suscríbete para no perderte ninguno de los videos.